Hermanos, Dios lo bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. En el día de hoy, mediante esta exposición, nos situaremos en la interrelación que deben tener los progenitores creyentes en Cristo Jesús con sus hijos de sangre, con aquella juventud que por diversas circunstancias son criados en su propio hogar sin serlo. Ojo, que no predico sobre mis triunfos en el campo, sino lo que puedo apreciar en la palabra del Señor. Pues todo predicador de alguna forma ha cometido muchos errores prácticos en su respectiva vida y no por ello tiene licencia de evitar predicar lo que encuentra en las Escrituras. Además está que todos nosotros, seres humanos imperfectos, estamos en proceso de mejorar en todo nivel y no se puede mejorar si uno oculta lo que va encontrando en la palabra del Señor. Desde esta pequeña introducción iniciaré poniendo el dedo en la llaga, afirmando que todo corazón humano es muy tierno y delicado, especialmente los de menor edad, y es una tremenda responsabilidad criarlos, pues son las futuras generaciones que llevarán las riendas del mundo en general. Asimismo, sabemos que tarde o temprano, por una cuestión cronológica, los padres habremos de dejar de caminar y regentar en el mundo, y será su momento de liderar en la sociedad y ministrar en la iglesia del Señor. Hace algunos años se hablaba de la famosa generación Z, los nacidos entre 1996 y hasta el año 2012, que se caracterizaba por las 4 I's. Vivían muy dependientes de Internet, eran muy irreverentes, o sea, todo le parecía liviano hasta lo más sagrado para otras personas. Asimismo, deseaban siempre la inmediatez, o sea, todo rápido, cerca a ellos, todo a su alcance, y como última característica, era una generación insegura. Hoy se habla de la generación de cristal, los jóvenes nacidos después del año 2000, demasiado protegidos, tal como escribe la filósofa española Montserrat Nebrera, pueden llegar a ser frágiles, inestables o inseguros, mucho más inseguros que la generación que les precedió, y pueden llegar a tener poca tolerancia a la crítica, al rechazo y la frustración. La psicóloga colombiana Jessica Mejía afirma que esa generación de cristal no es precisamente una generación frágil, sino no le temen cuestionar lo que consideran que no está bien, y esto a mérito que sus padres sí se han preocupado en demostrarles afecto en forma más abierta, con palabras de amor y aprobación, pero excesivos, diferente a la que tuvieron las demás generaciones, cuya crianza era mucho más estricta, basada en el orden, disciplina y enseñanza de valores. Y podríamos hablar de las juventudes de toda la historia de la humanidad y veríamos flaquezas, virtudes. Ojo, que con respecto a los defectos, mucho de ellos es a mérito que nosotros los padres generalmente nos hemos guiado por nuestra propia interpretación del rol que nos compete, o en todo caso guiados por profesionales de diferentes carreras que miran sobre el hombro los roles dados en la Biblia por considerarlos obsoletos o sin rigor científico. Y desde que existe el ser humano, desde Adán y sus descendientes antes del diluvio, luego en la época de la congregación de Israel y desde que la iglesia existe, han también existido padres de familia creyentes, temerosos de Dios, que guiándose principalmente con las Escrituras, han intentado criar a la juventud para que sea la generación que alumbre este mundo, un mundo sin esperanza, y que ellos sean la esperanza y defensores de la fe del Todopoderoso. Es el deseo sincero que usted esté conformando este grupo. Esta juventud, criada por creyentes, vive en su propia época. Hoy la generación de cristal, antes la Z, y así en todas las generaciones pasadas, los padres han luchado para que no se contaminen, y si ellos, bien enseñados en el respeto y amor, son la verdadera esperanza de un mañana mejor. De hecho, no es tarea fácil, pero si usted que escuche el mensaje es nacido de nuevo, deberá retumbar en su mente y en su corazón lo siguiente: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos
y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como señal de tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Deuteronomio capítulo 6, versículo del 5 al 9. O sea, un mandato de tener buen testimonio, notándose que se ama a Dios, ejemplo de vida, y mandándonos a usar un método y énfasis educativo, empujar a la juventud a los pies del Altísimo. El sermón del día de hoy, padres, no hagan enfurecer a sus hijos, es un intento sano de recordar o de aprender la voluntad divina y las herramientas prácticas que nos ha entregado para vivir en familia, protegiendo y dignificando a nuestra juventud en toda magnitud. Y hay dos preguntas muy significativas con respecto a este mandato divino. ¿Cómo hacer para no enfurecer a los hijos? Eso sería la primera pregunta. Y la segunda sería, ¿hay alguna forma de evitar hacerles el daño que describe este versículo bíblico? Y en el transcurso de este sermón intentaré dar respuestas, así que atentos a la predicación. Lo que hoy veremos y la semana entrante es una prioridad que los padres creyentes debemos tener para con los niños y jóvenes en nuestra casa, para el bien general de la humanidad. Hoy veremos sobre el mandato negativo de no depositar en su alma ira, cólera, traumas, dolores, que con raíces amargas hacen daño a sus jóvenes mentes, y todo esto no lo desea el Señor. Sin agregar más en esta introducción, vayamos a las Escrituras y leamos Efesios, capítulo 6, versículo 4. Efesios, capítulo 6, versículo 4. Y pongamos énfasis en la primera parte. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Énfasis en la primera parte. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Permítanme orar. Bendito Padre Celestial, no existe hombre digno de predicar ni enseñar su evangelio. Señor, pues todos nosotros hemos arrojado errores de prácticas, errores de conceptos y no somos perfectos. Pero perfecta es su palabra. Ayúdenos, Padre Santo, para que mediante las Escrituras y las enseñanzas y la correcta interpretación, aprendamos, Señor, a hacer caso a ese mandamiento que usted nos da de no llevar a ira a nuestros hijos. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, estamos ante una exhortación divina y, fríamente hablando, lo que leemos en castellano padres, en el griego koiné, es el vocablo pater, que literalmente solo habla del progenitor varón. Pater también traduce en castellano a patriarca. Y antes de desarrollar el tema, de acuerdo al contexto de la lectura bíblica general a toda esta serie, hablo de Efesios capítulo 5, versículo 21, al capítulo 6, versículo 4, analicemos el significado castizo del vocablo patriarca y lo que esperaban de ellos. Etimológicamente, en el idioma griego en general, la palabra pater tiene razón de ser en la siguiente idea compuesta: alguien que tiene descendencia para mandarla, alguien que tiene descendencia para mandarla. Y este concepto etimológico es válido para casi todas las culturas de todos los tiempos de la humanidad. Esta autoridad autocrática en el mundo antiguo generaba derechos legales en casi todas las identidades psicológicas y culturales de aquel entonces. Estamos hablando de la judía, la griega y las demás que fueron absorbidas por el Imperio Romano. Sumemos la que Roma denominaba bárbaros por encontrarse fuera de los límites imperiales. En sí, en todas las sociedades, el fin inicial de la autoridad que tenía el patriarca era para velar para que la familia no se extinga y aumente su prestigio.
como espero se puede apreciar, el noble sentir y objetivo loable del concepto del patriarcado estaba muy marcado, y no es diferente el motivo por el cual el hacedor da roles con cuotas de autoridad a los padres de una familia de alguna de sus congregaciones. Llámense setitas antes del diluvio, llámese Israel, sea la iglesia, lo mismo. Roles a los progenitores para defender al núcleo familiar y ayudar a la dignificación de toda la familia. Pero como todo lo noble que inicia en el ser humano mediante la lámpara de Jehová, la capacidad moral que fue puesta en nosotros para diferenciar lo bueno de lo malo, todo lo noble termina tarde o temprano siendo pervertido por el viejo hombre y por la influencia pecaminosa del diablo que domina el sistema del mundo. A tal punto, en el caso particular que estamos tratando, que por ejemplo, se llegó a pensar en algunas etnias, entre ellas la romana, como una noble y justa responsabilidad patriarcal, el eliminar asesinando a los niños recién nacidos deformes o muy débiles desde temprana edad, repito, como método para proteger a la familia y al Estado. Por ejemplo, Séneca, estadista que vivió en la misma época del apóstol Pablo, que gozó de una reputación en el mundo antiguo como una persona que intentaba que los demás vivan como virtud, este hombre, filósofo, político, virtuoso, escribió así: degollamos a los bueyes indómitos, estrangulamos al perro rabioso, clavamos un cuchillo en las vacas enfermas y a los niños que nacen débiles o deformes los degollamos. Notorio, práctica sin ninguna misericordia, sin humanidad, práctica a priori para evitar problemas y vergüenza futuro a la familia. En el sentir de un adorador de Dios de cualquier época, ideas aberrantes que ameritaban castigo divino, caso revelador de la terrible degradación moral de la antigüedad en la cual llegó Cristo. Desde tiempos inmemoriales, incluso antes de Israel, desde la época antediluviana de Adán, la función de un padre, de un patriarca creyente, era el ser responsable de bendecir a su posteridad y ayudarla a vivir rectamente, o dándole similitud a lo dicho para un patriarca griego. Un patriarca creyente era quien velaba por la familia, el lustre y el prestigio de ella, y para esto era sumamente importante su ejemplo de vida y las enseñanzas que salían de su boca. Parametrados los judíos de la época del Señor Jesús, dentro del marco jurídico y moral escritural, para ellos el matar niños débiles, el permitir que sus hijas se prostituyan, permitir que sus hijos varones fueran iniciados sexualmente por sus maestros y que a sus hijos solteros de ambos sexos asistan a bacanales donde había borracheras y sexo indiscriminado, en honor a los héroes nacionales, sería aún imposible para una familia judía. Pero en la época del Señor Jesús, si bien nada de esto sucedía entre los judíos, por igual, la comprensión del plan y visión de Yahvé para dignificar a una familia se encontraba al borde del barranco en muchas otras formas. Y en este contexto histórico, la doctrina y práctica de amor del Señor Jesucristo con respecto de la familia fue luz en medio de la sombra moral del mundo antiguo, luz que llegó a nosotros mediante las Escrituras. Por ejemplo, el bloque escritural en que se basa esta serie, pero a su vez, los demonios nunca cesan de intentar perdernos, contaminarnos y así evitar que los planes amorosos de Dios se den en este mundo para la familia. En la actualidad, no solo son las ideologías malignas, antiguas, como el machismo-feminismo. Poco a poco, la batalla legal y cultural se pierde más y más. Hay naciones donde han legalizado el aborto, incluso entre menores de edad, y ni siquiera los padres se pueden oponer legalmente, pues si intentan evitarlo estarían delinquiendo. Y ojo, que solamente estoy poniendo un ejemplo. Hay un descontrol total entre la comprensión de los roles dentro de una familia y las leyes favorecen
a la descomposición moral en su propia sociedad. Y lo primero fue atacar el rol de los padres para lograr desconcierto, desunión y luego de eso trauma en los hijos que serán los futuros padres de las futuras familias. El criminólogo español Borras Roca escribió en su libro Asesinos en serie españoles lo siguiente: si se quiere prevenir la aparición de conductas violentas y antisociales, hay que hacer hincapié en una buena educación hacia los hijos, que es tan simple como llenar de afecto a los niños durante su infancia y evitar que sean sometidos a estrés. La ausencia de estrés se basa en que el niño tenga cubiertas sus necesidades primarias y que esté rodeado en casa de amor y cariño. Permítame contestar ahora la primera interrogante que se dice en la introducción. ¿Cómo es que hacemos la ignoble acción contra ellos de criarlos con ira? Respondo, cuando nos negamos a poner en obra las órdenes divinas al respecto, haciendo más valioso los que opinan seres humanos, incluidos nosotros mismos, antes que lo que dice la palabra del Señor con respecto a la crianza. Recordemos lo siguiente: no hay superioridad del rol masculino ni del femenino. Juntos se complementan para cuidar y preservar a la familia en todo nivel. Ahora, dijimos que aunque el vocablo padre castizamente se traduce pater al patriarca varón, pero que mediante el contexto del bloque escritural que estamos usando en toda la serie, se llega a la conclusión de que el apóstol Pablo, al escribir pater en Efesios capítulo 6, versículo 4, en su primera parte, y lo voy a repetir, y vosotros padres, pater, no provoquéis a ira a vuestros hijos, se está dirigiendo a ambos progenitores, a papá y mamá, probablemente a abuelito y abuelita, si ellos circunstancialmente estaban criando a sus nietos como si fueran sus hijos. Veámoslo hasta ahora ya enseñado. Se nos ha dicho en Efesios capítulo 5, desde el versículo 21 al 33, sobre el sometimiento mutuo de ambos cónyuges a la palabra de Dios, del respeto, del amor de ambos padres como figuras ejemplares para enseñárselas a su prole. Y luego está Efesios capítulo 6, versículo 1 en su primera parte. Leámoslo. Efesios capítulo 6, primera parte. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Y en el versículo 2, otra vez en la primera parte, honra a tu padre y a tu madre. Y todo esto antecede, y es el contexto corto del versículo 4, donde hemos leído así en su primera parte. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, lo que nos hace ver que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le está dando trabajo de patriarca a ambos progenitores, pues son una sola carne y corresponsables en la crianza de los jóvenes que viven en su respectiva casa. Era novedoso este mandato negativo para la mentalidad de aquella época, porque pone en el mismo nivel de corresponsabilidad a ambos cónyuges. Recuerda el génesis del ser humano. Le da lugar distinguido a la madre, no como segundona, sino como corresponsable. Aquí específicamente nos estamos refiriendo a no empujar a ira a los hijos. Pero si revisamos las escrituras, prácticamente es corresponsable en todas las actividades que hacen los hijos. Cuando leemos en castellano, provoquéis ira a ira, es el vocablo del griego koiné paroknizo, que no solo implica provocar cólera o que ardan en ira los hijos, sino también implica que el trato que provoca que ellos entren en ira son acciones violentas y vejatorias que nacen en nosotros. Pues una de las raíces que conforma el vocablo parorquizo es la palabra griega pará, que significa ponerse al lado, arremeter, o sea, interrelacionarse con el hijo actuando con cólera. O sea, esto implica que llevar a ir a los hijos no es llamarlos al orden o jugarles bromas sanas, sino
tratarles con una explosión de sentimientos iracundos y rostros desencajados, o burlarse grotescamente, menospreciándolos y mancillando su honor. No estamos hablando de un padre que ejerce su autoridad con fuerza sana, ni estamos hablando de un padre ni una madre que suele jugar bromas sanas, porque a veces estas cosas también llevan a molestia a los hijos, pero no está hablando provoquéis a ira a estas actitudes típicas de rebeldía o de inconsistencia por su edad, que no comprenden el temperamento de los padres ni la preocupación de ellos. Temperamento de los padres que pueden ser bromistas, y la preocupación de ellos y su característica de hablar fuerte y claro. Un niño al nacer es como un lienzo en blanco. Cada información que recibe da color a su alma. Si le hablamos con ira, con cólera, con rostro de odio y fastidio total a los niños y a los jóvenes menores, si estamos martillándolos, que no sirven para nada, que nunca hacen las cosas bien, que son inútiles, ¿qué creemos que estamos depositando en su alma? ¿Orden? ¿Obediencia? ¿Amor? ¿Respeto? No, lo estamos alimentando con odio. Ira es el color maligno que agregamos a su mente y corazón con nuestras pinceladas de cólera. ¿Queremos curar el egoísmo en ellos? Le diré, todo niño es egoísta y con ira no lograremos nada. ¿Queremos curar su despreocupación por los estudios? Le diré, a ningún niño le importan, si no crean curiosidad en ellos, y tratándolos con ira, con gritos destemplados, no lograremos nada. ¿Queremos que comprendan que mejor es la comida balanceada que los chupetines? Le diré, no comprenderán ni a cañones. Recuerden cuando ustedes, y recuerdo yo cuando era niño, y gritarles, pegarles, con el rostro desencajado, no lograremos nada. Perdón, sí, lograremos su desconcierto y alimentar con odio su alma. Hay que tener métodos, pues se supone que los adultos somos nosotros y los caprichosos y menos hábiles ellos. Todos los niños son igualitos. Recordemos cuando lo éramos. El gritarles, repito, con rostro desencajado, no les hará comprender. Solo lastimaremos su delicada alma y pintamos un color traumante más a su vida. Paciencia y buen humor, y estoy seguro que sí podemos, aunque reconozco que no es nada fácil. No nos confundamos. Una cosa es hablar fuerte y otra cosa con cólera. Una cosa diferente es hablar con autoridad, con voz firme, y otra con ira. Padre o abuelo o madre y abuela que habla con ira, usted está calificando en provocarlos a ira. Ellos lo que necesitan son palabras serenas, firmes, tiernas y, de ser necesario, castigos que supriman un gusto, pero no que supriman una necesidad, que le duela en su egoísmo, y de vez en cuando, sin fuerza desmedida, sus golpecitos en el popó. Ellos necesitan castigo físico cuando son jóvenes menores, cuando esto amerita, pero sin que vean un rostro desencajado por la ira del que lo está castigando, porque cuando así hacemos que su lienzo tenga pincelada de traumas, y no sabemos qué producirán esas raíces de amargura en su mañana. En su hoy sí sabemos: miedo, desconcierto, sume y más rebeldía. Pues todos nosotros hemos sido hechos para reaccionar positivamente al amor, y ahí incluir el castigo cuando es correctamente aplicado, y en contraparte nos daña cuando se nos trata con ira y con abuso. El rostro con odio del padre o de la madre que castiga físicamente o llama la atención. La cólera manifiesta en los gritos destemplados, repito, solo les producirá desconcierto, dolores en el alma, y ténganlo por seguro, ninguna buena cosecha se producirá. Y no pensemos que no se dan cuenta cuando hacemos estas cosas con cólera, con ira. Sí se dan cuenta. Lo que pasa es que no tienen la suficiente capacidad cognitiva para comunicar su dolor y desconcierto con palabras coherentes,
solo veremos una carita de dolor, de miedo, de angustia, para no absorber todo en su alma. Y también lo mismo en los jóvenes menores. Permítame que parafrasee negativo Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño o castígalo. Instruye o castiga al niño con ira, con cólera. Trátalo con desprecio. Búrlate a cada rato de él o de ella. Y padre o madre, abuelo o abuela, si así haces y no cambias de rumbo, probablemente de joven y hasta viejo, tu hijo o nieto va camino a ser iracundo o a un tímido traumado. ¿Desean que hable más claro? Proverbios capítulo 22, versículo 6 nos describe un principio educativo. Lo diré más claro. Lo que sembramos en un niño se cosecha en el mañana. Otra cosa que debería ser notorio es que ese provocarles a ira no implica equivocar nuestro comportamiento de vez en cuando. Todos en algún momento fallamos como padres, como instructores y ponemos cara destemplada. Implica provocarles a ira un método repetitivo, continuo en el tiempo, de un trato sin honor que los lleva al resentimiento, a traumas, a dolores en su alma, que en algún momento saldrá en contra de la obra de Dios. Ellos mismos, incluso hasta se pueden intentar suicidar, o se meten a deportes extremos, o se vuelven escurmacul que aman el peligro, o se trasluce contra otros seres humanos, o contra la naturaleza, o las obras de otros hombres, dañándolos, como regresando el dolor, la impotencia, la rabia que han sido depositados en ellos, que está en el fondo de su alma. O contra Dios mismo, pues, ¿cómo creer y respetar a quien nos dio unos padres así? No olvidemos que ningún padre ni maestro es perfecto. A veces perdemos los estribos y la embarramos, pero siendo humildes debemos aprender a pedir perdón y ayuda a Dios o a personas que nos pueden ayudar para lograr el dominio propio. Luchemos noblemente para domar nuestros impulsos. Esos impulsos primarios del viejo hombre, sé que sí podemos. Luchemos contra la ira cuando ella desea hacer camino en el mal. Otra forma de llevarlos a ira es cuando cualquiera de los dos cónyuges no cumple su rol asignado por Dios. El alma del hijo lo relaciona a desamor hacia ellos. Un dato estadístico en los Estados Unidos de Norteamérica fue que en los años 70 casi todos los asesinos en serie de aquella década procedían de familias quebradas moralmente. En los últimos asesinatos en serie del gran país del norte, que acaban de salir por todos los canales de televisión, las estadísticas indican que casi todos estos asesinos en serie sufrieron el abandono de la figura paterna en sus primeros años de vida. O sea, todos intentaron resolver sus propios dolores, creando dolor y muerte a su alrededor. Otra forma de llevar a ira a los hijos es cuando tenemos favoritos. Esto es sumamente peligroso. No es opción en ningún caso criar así a un joven en desmedro del otro. Hay un caso particular en las Escrituras en donde uno de los hijos, Esaú, era el preferido del padre Isaac, mientras que su mellizo Jacob lo era de su madre Rebeca. En síntesis, este favoritismo terminó en rivalidad entre ambos mellizos e incluso entre sus descendientes. Los padres, Isaac y Rebeca, en muchas etapas de su vida, tuvieron miedo de que ambos estén en el mismo espacio físico y que termine esa reunión en desgracia mayúscula. ¿Hay más formas de llevar a ira a los hijos? Sí, pero por una cuestión de tiempo no hablaremos de todas aquí, pero de ese tema lo vamos a tratar en el tercer manual del Círculo de Amor por terminar, donde trataremos sobre la crianza de los hijos. ¿Hay alguna forma de evitar hacerle daño descrito en las Escrituras? Sí. Leamos Santiago, capítulo 4, versículo 7. Santiago, capítulo 4, versículo 7. Y la palabra del Señor dice así: someteos, pues, a Dios,
resistid al diablo y huirá de vosotros. Sometámonos al orden negativo de Efesios capítulo 6, versículo 4, que ya lo hemos leído. Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. No llevemos a ira a aquellos que le demos la vida, a aquellos niños o jóvenes que criamos circunstancialmente. Recordemos que Dios nunca nos ha pedido imposibles. Por lo contrario, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En la próxima entrega hablaremos de la orden positiva que implica criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Por favor, no olvidemos que sí lo podemos hacer, que solamente es cuestión de crecer en dominio propio, de solicitarle a Dios y pensar antes de actuar. El mundo nos lo agradecerá, la iglesia también, y sobre todo el Padre Celestial estará agradado que así actuamos los progenitores nacidos de nuevo. Por favor, inclinen su rostro y acompáñenme en una oración congregacional. Bendito Padre Celestial, le damos gracias, Señor, porque la Biblia es simple y maravillosa, Señor. Ayude, Señor, porque los complicados somos nosotros. Ayúdenos, papito lindo, para no criar ira en el alma joven de nuestros niños, ni en nuestros jóvenes menores ni mayores. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios los bendiga.